Hey, muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a ver el tercer módulo de Ser Console, que sería la experiencia de página. Bueno, aquí vamos a tener un pequeño problema y es que esta parte, estos dos primeros apartados, no los vamos a poder ver, pero básicamente aquí pues podríais ver eh, las métricas como las que aparecen aquí, ¿vale? Aquí el First Content Full Paint, el Total Blocking Time, eh, todas estas métricas que al final vienen a ser de las Core Web Vitals, que hablaremos en otro vídeo más en detalle, las podríamos visualizar aquí. Pasa que Google dijo hace poco que esto pues iba a desaparecer, ¿de acuerdo? Bueno, porque al final esto, tener que crawlear una web y constantemente para sacar toda esta información, medir todo esto, cuando ya lo puedes hacer aquí a demanda, pues no tiene tampoco mucho sentido. Lo que podemos ver sí es esto. Es decir, aquí si nos vamos a usabilidad móvil, nos aparecen las páginas que tienen buena usabilidad, que no hay ningún problema de usabilidad. Y aquí, pues fijaros que nos dice que el texto es demasiado pequeño para leerlo, tenemos una URL afectada, los elementos en los que se puede hacer clic están demasiado cerca unos de otros, también tenemos una página afectada, el contenido es más ancho que la pantalla, también tenemos una URL afectada y podemos pues, corregirlo. Python Scraper es la del contenido más ancho que la pantalla. La otra, lo mismo, los elementos que están demasiado cerca. Y, o sea, es esa URL la que está afectando, la afectada por estos tres problemas de usabilidad móvil. Así que con esto podríamos ya tomar medidas y mejorar nuestra experiencia en página para que todo esté correcto. También, obviamente, lo que hay que hacer, intentar siempre es que todo esto esté en verde. Fijaros que yo en ordenador, pues tengo un 99 de rendimiento. Y en mobile, bueno, tengo un 89, pero se puede arreglar. Eliminar recursos que bloqueen el renderizado. Por ejemplo, aquí tenemos pues una fuente de Google Fonts. Y aquí pues algunas imágenes que también se podrían optimizar y por tanto acelerarían esta carga, ¿no? La carga de la página. Visto esto que nos aparece aquí y también un poco Page Speed Insights, pues tener en cuenta que estos datos son los que aparecerían aquí, las páginas que estén, tanto las que estén correctas no tengan problemas, como las que haya advertencias o errores graves, críticos de alguna de estas métricas, ¿de acuerdo? Así que esto es todo por este vídeo y en el próximo vamos a ver el apartado módulo mejoras. Así que si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale un buen me gusta y nos vemos en la próxima.